Hola, ¿qué tal? Owasso First Assembly Hispano. Es un placer tenerles esta mañana con nosotros. A todos los que están presentes, muchas gracias por acompañarnos. Es un gozo estar con ustedes esta mañana y bueno, mi esposa y yo ahorita estamos fuera, estamos trabajando, bueno, no estamos trabajando, estamos descansando, de hecho, estamos tomando un tiempo para la familia, reuniéndonos con familia que no hemos visto en algún tiempo. Pero les agradezco mucho el hecho de que se hayan juntado con nosotros esta mañana. Estamos festejando el regalo de Navidad para Jesús y les voy a invitar a que preparen una ofrenda para que ustedes puedan bendecir al proyecto que acabamos de escuchar de nuestro hermano que nos visita esta mañana. Bueno, hemos estado en la serie de Adviento. Empezamos hace 3 semanas justamente, empezamos viendo esperanza, la semana pasada vimos paz y esta semana vamos a estar hablando del gozo del Señor, que es un tema bien interesante, es uno de los puntos más importantes y de hecho el gozo también es una parte del fruto del Espíritu. Vamos a estar platicando a través del pasaje de Lucas 2, versículos 8 al 14 y voy a leer la palabra para ustedes. Dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de Dios los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Señor, te damos muchas gracias esta mañana porque tenemos el privilegio de venir delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque a través del nacimiento de Jesús tú enviaste gozo a la tierra, enviaste paz, enviaste esperanza. Señor, esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos ministre y nos enseñe. Y te pido, Señor, que tu palabra caiga en nuestros corazones como semillas en tierra fértil para que pueda crecer, florecer y fructificar a 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tomaron ya sus lugares, bien. Si no, tomen sus lugares. Y la palabra griega para gozo aparece aproximadamente 326 veces en el Nuevo Testamento. Es una de las palabras más utilizadas en el Nuevo Testamento porque es justamente lo que vino a hacer Jesús a la tierra. Jesús vino a traernos gozo, Jesús vino a traernos esperanza, a traernos paz, pero más importante, lo que la ley no logró hacer, Jesús lo viene a hacer a través de este derramamiento de gozo sobre su pueblo. De hecho, el pueblo de Israel en este momento que vino a nacer Jesús estaba pasando por un aprieto tremendo. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el imperio romano que había tomado control de la región en la que se encontraban. Así que la palabra gozo ahorita significaba demasiado y cuando los ángeles se refieren a unas buenas nuevas que iban a traer gran gozo a la tierra, estaban refiriéndose justamente a este punto en el que el pueblo de Israel iba a encontrar descanso, iba a encontrar gozo en medio de toda esta tribulación que estaban pasando. Y tenemos que recordar que entre el profeta Nehemías y este momento del nacimiento de Jesús habían pasado 400 años. 400 años de silencio en los que no había habido palabra de profeta, no había existido ningún tipo de profecía, ni ningún tipo de anunciación, ni nada por el estilo. El gozo es también un tema importante en el Antiguo Testamento, particularmente en los Salmos también, cuando Israel experimentó la liberación de la esclavitud. El gozo, cuando usted lee, por ejemplo, los Salmos de David y los Salmos de los hijos de Asaf, usted encuentra muchas veces la palabra gozo, porque el gozo es algo que Dios quiso meter a su pueblo, es algo que Dios quiso sembrar en los corazones de su pueblo desde mucho antes que viniera Jesús. Dios es un Dios de gozo, es un Dios de alegría. Dios es un Dios de celebración y sin gozo, pues la celebración tiene 0 sentido. Así que Dios vino justamente a traer ese sentido de gozo, ese sentido de celebración, ese sentido de pertenencia al pueblo de Israel. De hecho, cuando nosotros escuchamos o leemos la palabra gozo y la palabra gracia en el Nuevo Testamento que se escribió en el idioma griego, la raíz de estas dos palabras en el idioma griego es la palabra shar.
Esta palabra shar es parte o es componente principal de estos dos términos, el término de gozo y el término de gracia. Y fíjese que es bien interesante porque justamente los cristianos hoy día vivimos vivimos por la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa la gracia de Dios en nuestra vida? Significa que Dios dejó su trono allá arriba en el cielo, vino a caminar a través de esta tierra como un ser humano cualquiera, un ser humano normal, y entregó su vida completa en la cruz para que usted y yo, sin merecer ese sacrificio, usted y yo fuéramos hechos salvos. Gracia es simple y sencillamente recibir algo que no merecíamos. He puesto muchas veces este ejemplo. Si usted va conduciendo por la autopista y de repente le entra un poquito las ganas de correr, porque ustedes a lo mejor, como era yo en algunos años, que me encantaba sentir la adrenalina al correr en un vehículo de alta velocidad, y usted le da al acelerador y pasa más que el límite de velocidad y de repente ven el retrovisor esas luces rojas y azules. Y usted se para, viene el policía y le dice, oiga, pues, ¿qué es lo que está pasando? Usted venía excediendo el límite de velocidad, y usted le explica. ¿Sabe qué, oficial? Mire, es que el pastor se tardó demasiado en predicar hoy, traigo hambre y voy a un evento en Oklahoma City o donde usted quiera poner para este ejemplo. Y pues la verdad, con el hambre que tengo, ya voy retrasado para este otro evento. La verdad es que se me fue la velocidad, o usted puede decir lo que quiera, y el policía toma sus papeles y regresa a la unidad, y minutos después se acerca a su ventanilla. Misericordia sería que el policía le dijera, bueno, usted se merece una multa, pero en lugar de multarlo simplemente le voy a dar una advertencia. Eso sería misericordia. Y la gracia es, no solamente el policía no le da la multa, sino que además le da de su propio lunch que trae en la patrulla y le dice, mire, aquí está para que se aliviane y yo lo voy a escoltar el camino hasta el lugar donde tiene que usted llegar. Y eso es gracia, porque usted no merecía que el policía lo escoltara, usted no merecía que el policía le diera simple y sencillamente nada, mucho menos de su propia comida, para que usted llegara hasta su destino. Y nosotros, en el término espiritual, recibimos un regalo que era absolutamente inmerecido. El Señor Jesús se entregó a morir por nosotros en la cruz, para que usted y yo fuéramos reunidos con Dios, fuéramos nosotros redimidos y fuéramos también nosotros restaurados para con Dios. Es increíble y es tremendo esto que ocurrió. Es impresionante. No podemos nosotros de ninguna manera ganarlo. No podemos de ninguna manera nosotros alcanzar a obtener la salvación. Solamente es a través de una cosa, y es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que usted y yo el día de hoy tenemos salvación. Así que vamos a dejarlo en ese punto tan particular. Nosotros no podemos ganar la salvación, pero Jesús nos la dio a través de su muerte redentora, a través de su muerte vicaria en la cruz por nosotros. Imagínense que estas dos palabras, gozo y gracia, proceden de la misma raíz griega. Eso es algo bien tremendo, porque son dos cosas importantísimas en la vida de todo cristiano, y son dos cosas importantísimas que Dios nos dio a nosotros como creyentes. El gozo a menudo es relacionado con la paz. Nosotros vemos el gozo como algo importante, vemos el gozo como algo que nos trae ese descanso, que nos trae esa paz, y muchas veces relacionamos el hecho de tener paz con estar alegres, estar contentos. Y es en cierta manera es correcta esa apreciación, porque cuando usted está teniendo el gozo de Dios en su vida, usted está también experimentando la paz de Dios en su vida. Y cuando usted experimenta paz en su vida, usted se mantiene alegre y usted vive una vida completamente fuera de tristeza y fuera de desilusión. El gozo es una certeza firme en nuestra vida de que Dios tiene el control. He puesto este ejemplo muchas veces y lo voy a volver a poner porque es muy importante. Con todo el asunto que ocurrió de la guerra en Israel y con todo lo que ha ocurrido, con todos los rumores de otras guerras alrededor de nosotros y devastaciones y terremotos y hemos escuchado de tornados y un montón de cosas.
muchas veces nuestro espíritu, nuestro corazón tienden a tener temor y a tener esa incertidumbre, pero cuando sabemos que a pesar de lo que está pasando allá afuera, Dios está en control y Dios no va a permitir que nosotros pasemos por ningún tipo de peligro, entonces en ese momento nosotros estamos finalmente experimentando el gozo completo de Dios. ¿Y es posible estar en gozo en medio de tribulación? Sí, sí es posible. De hecho, nosotros vemos la carta de Filipenses, que es conocida como la carta del gozo. La carta de Filipenses la escribió Pablo desde la prisión. Él estaba encadenado, él estaba pasando un tiempo terrible en una prisión romana, que sabemos que las prisiones romanas eran los lugares más terribles en los que una persona podría estar. Y sin embargo, Pablo está hablándole a los filipenses del gozo que siente él por saber que ellos están todavía en la fe y están trabajando en la fe. Uno puede estar en medio de dificultad, uno puede estar en medio de cualquier situación y todavía experimentar gozo, porque el gozo es la certeza firme de que Dios está en control de nuestras vidas y de cualquier situación que nosotros podemos pasar. El gozo también viene a través de la revelación. Dios me ama y Jesús murió por mis pecados. Cuando entendemos nosotros que Dios hizo el sacrificio mayor, cuando entendemos nosotros que Dios hizo todo por nosotros, es entonces cuando nosotros podemos tener el gozo certero en nuestra vida. Porque, hermano, ya no tenemos que trabajar, no tenemos que preocuparnos para alcanzar nuestro sueño, no tenemos que preocuparnos para saber si hice bien o si hice mal, no tenemos que preocuparnos por ninguna otra cosa. Nuestro gozo en nuestra vida es absoluta y 100% certero, absolutamente y 100% certero, porque sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios hizo todo por nosotros, sabemos que Dios entregó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo el día de hoy estemos en este lugar reunidos en la presencia de Dios. Voy a darles 3 puntos rápidos acerca del gozo. Primero que nada, Jesús trajo gozo a través de su nacimiento. La palabra gozo se encuentra 8 veces en la historia de Navidad, se encuentra en Mateo y en Lucas. Y la palabra temor se encuentra 7 veces. Encontramos esa palabra de gozo en varias circunstancias en la palabra de Dios y en esta historia de Navidad, y la vamos a ver en la vida de los magos. Estos magos que venían de Oriente. Ahora, la palabra mago, tenga mucho cuidado porque usted lo va a leer en el Antiguo Testamento muchas veces y va a aparecer en el Nuevo Testamento algunas otras veces. La palabra mago era una palabra comúnmente utilizada en el Antiguo Testamento por la raza hebrea, los judíos, y bueno, de hecho ocurrió también en los arameos, también tenían esto y también ocurrió con los persas y con los sidonios y todas estas otras razas. La palabra mago no se refiere a una persona que practica la hechicería. Perdón, la palabra mago en específico se refiere aquí a una persona que veía las estrellas y que estudiaba los astros. Era más bien parecido a un astrólogo. Una persona que pensaba que viendo el futuro a través de los astros podía entender lo que iba a pasar y podían determinar las diferentes estaciones del año. A eso se refería con los magos. Ahora, si leemos la historia de estos 3 hombres, que conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar, y así tal cual los expresa la palabra de Dios, es que estos hombres eran gente sabia. De hecho, dice que eran unos hombres sabios que venían de Oriente. Y estos hombres, mientras estaban estudiando las estrellas, vieron que había una estrella nueva en el cielo que jamás antes habían visto. Así que decidieron seguirla. Veremos también en la historia de Zacarías y Elizabeth. Esta es una historia bien interesante. Me llama mucho la atención porque usted sabe muy bien que Zacarías y Elizabeth, ellos fueron los padres de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el predecesor. De hecho, la palabra de Dios habló. Cuando se refiere el profeta acerca de la venida de Jesús, habla de que iba a enviar nuevamente a Elías para prepararle el camino a Jesús. Y ese Elías que vino a preparar el camino para Jesús fue justamente Juan el Bautista. Y Zacarías y Elizabeth son sus padres. Zacarías era justamente uno de los sacerdotes que oficiaba en el templo y él estaba en este momento en el altar de incienso en el lugar santo. Estaba él preparándose para justamente la ofrenda de la mañana, si no mal recuerdo, y está alistándose y está a punto de salir cuando se da cuenta que hay una persona más adentro junto con él en el lugar santo.
Me imagino que debió haber sido tremendamente el susto que se llevó al encontrar a una persona adicional ahí, porque no había nadie más que pudiera entrar al lugar santo más que el sacerdote que estaba justamente oficiando para ese sacrificio. Así que él ve a esta persona y lo primero que le dice el ángel es: no temas, yo vengo de parte de Dios para darte un mensaje. Ahora, cuando le dice que Elizabeth va a quedar embarazada y va a dar a luz un hijo, quien va a preparar el camino para el Mesías, este hombre se queda pensando: mi mujer ya es de edad avanzada, ¿cómo es posible que va a tener un bebé? Y por su incredulidad queda mudo hasta la fecha en que nace Juan, y le preguntan cuál va a ser el nombre del niño, y él dice: va a ser Juan. Y una vez que les dice que el nombre del niño va a ser Juan, recupera otra vez la voz y él puede volver a hablar. Cuando es visitada María también es visitada por el ángel, y el ángel le dice: María, no temas, yo vengo a traerte noticias de parte de Dios. Y la cultura judía en esa época, una mujer que estaba ya desposada, que significa que estaba comprometida para casarse con alguien más, obviamente no podía estar en una relación con nadie más y mucho menos estar embarazada. Así que cuando María se acerca con José, le dice: oye, ¿qué crees? Me visitó el ángel de Jehová y me dijo que estoy embarazada y voy a tener al Hijo de Dios. José era un buen hombre, según podemos leer en la palabra de Dios, porque dice que no quiso infamarla, no quiso causarle ningún oprobio, no quiso causarle un problema, porque técnicamente ella, estando comprometida con él, si salía embarazada, la ley decía que María tenía que morir apedreada. Así que lo que hace es que dice: ok, pues yo no creo mucho lo que me estás diciendo, pero te quiero tanto que no quiero causar ningún problema, así que pues voy a separarme de ella. Eso era lo que estaba pensando José: me voy a separar de ella silenciosamente para no causarle ningún problema. Y pues se acabó todo, ¿no? Y si era el Hijo de Dios, pues qué bueno. Si no era el Hijo de Dios, pues qué mal que tuve que tomar esta medida drástica. Pero mientras él se va a dormir pensando en esto, tiene una visión en sueños, y en esta visión se aparece el mismo ángel y le dice: José, no temas en tomar a María como tu mujer, porque el hijo que viene es hijo de Dios. Así que se encuentra la palabra también ahí. Y después los pastores, cuando nace Jesús, están todos cuidando de sus ovejas afuera en el campo y se aparecen los ángeles. Lo primero que dicen los ángeles cuando se aparecen a estos pastores es: no tengan miedo, no teman. Y les dan el mensaje, y al final del mensaje, como acabamos de leer en Lucas, les dicen: vienen buenas nuevas de gran gozo para toda la gente. Van a traer mucha alegría a toda la gente. Tenemos que entender que el gozo es un componente impresionante de nuestra relación con Dios. El gozo no debería estar en ninguna manera ligado con circunstancias temporales. Nuestro gozo no es algo que está fijo en algo que está pasando exteriormente a nosotros. El gozo está ligado a nuestra relación con Dios. Si nosotros estamos completamente bien con Dios, si nosotros estamos confiando en Él y nuestra seguridad está en Dios, nuestro corazón está firme en Él, no tenemos que preocuparnos, y el gozo es una certeza definitiva. El gozo no es algo que debe estar plantado o controlado por una circunstancia temporal. Su gozo no debe provenir de su trabajo, ni debe provenir de sus finanzas, ni debe provenir de su familia, ni debe provenir de una situación extra, fuera de la parte espiritual. Su gozo debe provenir directamente de Dios, debe provenir directamente de la fuente inalcanzable, no inalcanzable, de la fuente tremenda de gozo que es Dios. Su gozo debe estar fundamentado en la palabra, debe estar fundamentado en Dios mismo. El gozo es un don que nosotros tenemos que recibir, debemos recibir, y es un fruto que tenemos que cultivar. Mire, Dios nos dio a través del sacrificio de Jesús el don del gozo, porque ahora ya no nos tenemos que preocupar por cómo cumplir con toda la ley y todos los sacrificios y todo lo que había que hacer antes. Gracias al sacrificio de Jesús nosotros tenemos el don del gozo, pero a la vez es un fruto que tenemos que cultivar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc.
siendo la segunda parte o el segundo componente del fruto integral del Espíritu Santo, nosotros tenemos que cultivar el gozo. Y para cultivar el gozo, lo mejor que podemos hacer es pasar tiempo en la presencia de Dios. De hecho, dice la palabra misma que en la presencia de Dios está el gozo. Si nosotros nos enfocamos en tener tiempo con Dios, si nosotros nos enfocamos en rendir nuestra vida a Dios y de poner nuestras esperanzas en Dios, entonces el gozo va a ser completo para nosotros. Punto número 2, Jesús experimentó gozo incluso en su hora de mayor sufrimiento. Hebreos 12, versículo 2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. El autor de Hebreos nos está diciendo que Jesús, a pesar de que estaba experimentando un dolor y un sufrimiento tremendo por lo que estaba sucediendo de la crucifixión, a la vez el dolor no importó, el sufrimiento no importó, la vergüenza no importó, porque sus ojos estaban puestos en usted y en mí y en la alegría que iba a causar el hecho de que usted y yo fuéramos reconciliados con Dios y traídos a una unidad con Él. Imagínense qué tremendo que el gozo que Jesús estaba experimentando de hacer este sacrificio vicario que nos iba a traer a usted y a mí a su presencia para siempre, pudo más que el dolor y el sufrimiento y la vergüenza de todo lo que Jesús estaba pasando ese día en la cruz y en el proceso de ser crucificado. El gozo también nos produce fuerza. Encontramos en el libro de Nehemías capítulo 8 versículo 10. Dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Y le voy a decir, Nehemías y el pueblo que regresó junto con él a Jerusalén estaban enfrentando un momento crítico en sus vidas. Nehemías regresó a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad que habían sido derribados por fuego y por asedio. Y a la vez estaban siendo ellos atacados y perseguidos por aquellos hombres que habían sido puestos como gobernantes o como supervisores o como jefes por los persas. Y están ellos tratando de reconstruir el muro y está viniendo Sanbalat y su gente y los están desanimando y están sembrando basura y están hablándoles tontería y media. Y le voy a decir una cosa, Nehemías con todo eso todavía le dijo a la gente, vayan y gócense, festejen, disfruten, alégrense, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y yo se los digo a ustedes, hermanos, si usted está pasando por momentos de dificultad, por momentos de debilidad, mire, péguese a Dios y gócese en el Señor, porque el gozo de Dios es su fuerza. El gozo del Señor es la fuerza que usted necesita para salir adelante cada día. Péguese a Dios, júntese con Él, deje que Dios se encargue de todo el proceso por usted. Lo único que usted tiene que hacer es confiar, creer que Dios ya tiene el control y lo va a hacer, y dejarse llevar por la presencia magnífica del Señor. Él puede hacerlo por usted. Usted solo tiene que relajarse y dejar que Dios haga su parte y usted cumplir con la suya, que es confiar en Él, tener fe en que Dios ya venció y gozarse en la victoria que Dios le está trayendo. Un corazón alegre promueve la salud. Mire, hay un dicho por ahí que la risa es salud o es medicina para el alma. Pero también esto lo encontramos en Proverbios 17:22, dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Si usted tiene gozo, hermano, la enfermedad no le va a poder hacer mucho. Hay mucha gente que cuando se enferma se decae solita, ¿no? La enfermedad a lo mejor no es nada grave, a lo mejor es solamente un catarrito, una tosecita. Pero la persona se deprime por el hecho de estar enfermo al grado que no quiere seguir viviendo, no quiere hacer nada más. Yo le voy a decir una cosa, si cuando viene la enfermedad usted cede a la enfermedad, usted va a dejar que la enfermedad lo arruine. Pero si cuando viene la enfermedad usted se llena de gozo y usted danza y se goza en el Señor porque sabe que Dios tiene el control y Dios ya venció a la enfermedad, hermano, usted va a sobresalir. Mire, hay una historia bien interesante.
El hermano Joel Austin, a su mamá le detectaron cáncer, y cuando recién le detectaron cáncer, ella se negó a tomar ese diagnóstico médico, no porque no creyera que tenía la enfermedad, pero porque ella sabía que Dios podía más que el cáncer. Y ella siguió confiando en Dios y siguió creyendo y siguió haciendo lo que estaba haciendo, y ella siguió gozándose en el Señor, y el cáncer no pudo llevársela, el cáncer no pudo permanecer en su vida. Y así como ella, yo he conocido muchas otras personas que han padecido de cáncer, y en lugar de sufrir por el cáncer y sufrir por el dolor de todo esto, le echaron ganas, confiaron en el Señor, dejaron que el Señor tomara control de todo el problema, y ahorita están disfrutando de una vida absolutamente libre de cáncer. Y eso es solamente porque nosotros ponemos nuestro gozo y nuestra confianza en Dios. Si usted y yo confiamos y dejamos que Dios se encargue, y nosotros nos dedicamos a gozarnos en la victoria que Él ya nos dio, hermano, usted y yo estamos en el mejor camino posible. La obediencia va a producir gozo. Dice Salmos 19:8, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Si usted está buscando gozarse todavía más en Dios, hermano, busque obedecerle. ¿Cómo le puede obedecer? Bueno, hay varias áreas en las que a veces nosotros tenemos problemas. Y le voy a decir, hay situaciones en las que a lo mejor comer de más es un problema. Hay situaciones en las que a lo mejor estamos viendo cosas que no tenemos que estar viendo. Hay situaciones en las que probablemente estamos dejando que las noticias de allá afuera del mundo nos llenen la cabeza y nos llenen nuestro interior. Y todo eso es, en cierta manera, desconectarnos de Dios. Pero cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros obedecemos, y en lugar de poner nuestra confianza en las situaciones externas, ponemos nuestra confianza en Dios, y cuando nosotros, en lugar de poner nuestros ojos en las personas, los ponemos en Dios, y cuando nosotros, en lugar de estar buscando lo que no nos satisface espiritualmente, buscamos al Señor, le prometo, hermano, que usted va a experimentar un nivel de gozo que nadie se lo va a poder robar. Porque el gozo que el mundo da es un gozo temporal, y se va a consumir y se va a carcomer junto con la polilla, junto con todo lo demás. Pero el gozo que Dios da es un gozo permanente. Y la obediencia a Dios es algo que nos va a traer una cantidad de gozo tremenda, porque usted va a saber que al obedecer a Dios, usted está cumpliendo con su parte primaria de ser lleno del Espíritu Santo y de ser completa y totalmente renovado todos los días por Dios. Un corazón alegre proviene de tener una relación correcta con Dios. Dice Salmos 28:7, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Este es un punto bien interesante. Porque cuando sabemos que Dios está en control y cuando nuestra relación con Dios está bien, no hay nada que nos pueda detener. Mire, me llama mucho la atención a mí la historia de cuando el arca había sido robada por los filisteos, y después, cuando viene en camino, terminan dejando el arca en casa de Obed, y Obed prosperó de una manera increíble gracias a que el arca estaba en su casa. Y después David dice, bueno, ¿qué está haciendo el arca allá? La vamos a traer. Y cuando venía entrando el arca triunfalmente a Jerusalén, David venía danzando y venía gritando y venía bailando y brincando de gozo. Dice que al punto lo ve su esposa y sintió vergüenza y lo despreció en su corazón. Pero hermano, ¿cuántas veces le ha pasado a usted que el gozo del Señor está tan grande, tan fuerte en su vida, que de repente, de la nada, usted empieza a sacar una canción nueva de ningún lado? Y usted está a lo mejor lavando los trastes, y usted está cantando, y usted está por acá barriendo, trapeando el piso, y usted está pero con todo, y está en la oficina o va en el carro usted cantando para el Señor alabanzas y cantos nuevos. ¿Cuántas veces le ha pasado? Y ¿sabe qué? No le va a importar lo que la gente piense, porque usted está metido en el gozo de Dios y en la presencia de Dios, y lo que la gente diga allá afuera le va a importar un comino. Porque ese es el gozo del Señor. Nuestra relación con Dios va a causarnos gozo, y mientras más fuerte sea nuestra relación con Dios, mientras mejor sea nuestra relación con Dios, todavía más grande va a ser nuestro gozo, y usted va a poderse gozar cada vez más y va a poder crecer cada vez más.
Siguiente punto, Jesús proveerá abundante gozo cuando venga de nuevo. Usted y yo tenemos una esperanza bienaventurada, que el día que Jesús vuelva, usted y yo nos vamos a encontrar con Jesús en las nubes. Vamos a subir con Él, nos vamos a encontrar con Él y dice la palabra de Dios que nos está preparando un festín allá arriba, que es el festín de bodas. Y mire, hermano, yo no sé usted, pero a mí me gusta comer y estoy con los ojos puestos en ese momento en que me encuentre con Jesús allá arriba y me diga, siéntate, vamos a echar taco. Estoy seguro que en el cielo se sirven los tacos también. Dice Salmos 16:11, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y lo estaba diciendo el salmista. En ese entonces él ya sabía que podía venir en algún momento el tiempo en que nos íbamos a reunir con Él. Y la alegría de la presencia de Dios, el gozo de saber que un día vamos a estar viviendo con Él para siempre y se va a acabar toda la molestia y toda la enfermedad y todo el dolor y toda la basura que está pasando en este mundo, porque el Señor va a venir y nos va a llevar junto con Él. Le voy a leer el capítulo 35 de Isaías, es un capítulo corto, tiene unos cuantos versículos solamente, pero es muy importante leerlo porque va a hacer todavía más énfasis a lo que estamos viendo. Esta es una profecía que está hablando sobre alegría y vida en medio de dos capítulos que son muy fuertes. El capítulo 34 y el capítulo 36 hablan sobre juicio que está viniendo por la desobediencia de Israel, pero el capítulo 35 en específico es un capítulo que va a traer cierta alegría, cierta esperanza e incluso paz en medio de toda esta profecía que está saliendo en contra de Israel. Dice, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de la primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Y le voy a decir una cosa, cuando se escribió este texto, una carretera era un camino exclusivo para la gente de la realeza. Si alguien se encontraba transitando por ese camino, por esa carretera, esa persona podía ser castigada severamente e incluso podía ser ejecutada. Y aquí nos está diciendo que va a haber una carretera de santidad que solamente será para aquellos que anden por los caminos de Dios. ¡Qué tremendo! Esto está impresionante. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Dice, los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza. Fíjese, muchas veces pensamos que tenemos que ser excelentes en cuanto a cómo cantamos, y muchas veces pensamos, ay, que voy a echar el gallo si canto y yo no canto bien, etcétera. Pero le voy a decir una cosa. Para Dios no hay nada que se escuche más dulce que la voz de sus hijos adorándole y alabándole. Es una certeza que tengo yo, que cuando están los coros angelicales cantando y escucha al Señor que sus hijos empezamos a adorarle, aun cuando sea la persona que menos puede cantar, el Señor hace una pausa y les dice a los ángeles, silencio, déjenme escuchar allá abajo. ¿Oyen eso? Esa es la melodía más dulce que puede existir. A lo mejor usted y yo no sabemos cantar lo mejor.
Pero lo que sí sabemos hacer y sí podemos hacer es adorar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Cuando Jesús vuelva, la maldición del pecado será levantada. Pasamos por un proceso de santificación. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted es hecho santo de inmediato y todo el efecto del pecado, todo el problema del pecado pasa y ya no es más en su vida. Mientras caminamos por esta tierra tenemos que ir creciendo en el proceso de santidad y todavía el pecado tiene cierta presencia en nuestras vidas y todavía nos está afectando y todavía pasamos por el proceso de tentación e incluso de pecado. Pero va a llegar el día en que Jesús vuelva y cuando Jesús vuelva nos va a llevar a ese lugar perfecto donde la presencia del pecado no va a existir más. Y usted y yo vamos a quedar completamente libres de la presencia y de la influencia del pecado y vamos a vivir solamente ante la presencia de Dios para siempre. También cuando Jesús venga, la plenitud de la vida será restaurada. Cuando Dios creó el jardín del Edén, creó la forma de vida que era la forma de vida perfecta para el ser humano. Caminar todos los días en la compañía de Dios, caminar en su presencia, tomados de la mano de Dios, hablando con Él cara a cara, estando con Él frente a frente, estando con Él simple y sencillamente las 24 horas del día. Con la caída del hombre en pecado, eso pasó, pero no para siempre. Simplemente se pospuso nuestro regreso al jardín y va a llegar el momento cuando Cristo vuelva y nos tome con Él y nosotros vamos a poder volver al jardín y vamos a poder establecer una vez más una relación permanente con Dios. Y en ese momento la abundancia de gozo será eterna. Ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza. El gozo va a ser permanente, va a ser abundante, va a ser eterno. El enemigo está atacándonos de cualquier forma que puede y es implacable. El enemigo está trabajando a marchas forzadas para meter ansiedad en nuestra vida, para meter amargura en nuestra vida, para meter tristeza, para meter confusión. Le voy a decir algo, hay 3 trastornos grandes que están afectando a nuestra sociedad hoy día. El primero es la depresión. Y esto lo leí en algún momento en un letrerito, en una cafetería local allá en Ohio, una vez que fuimos con mi familia y con mis cuñados para allá. Y fui justamente al baño. El lugar en que menos pensé que iba a encontrar este letrero, lo encontré ahí. Este letrero dice, depresión es exceso de pasado. Y después dice, estrés es exceso de presente. Y ansiedad es exceso de futuro. Pero yo se lo voy a traducir a palabras espiritualmente hablando. Cuando nosotros vivimos en un pasado de pecado, cuando vivimos en un pasado de dolor y en un pasado en el que nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos, estamos viviendo en depresión. Cuando nosotros en nuestro presente y nuestra confianza no está en Dios, pero nuestra confianza está en el dinero, está en el trabajo, está en el casino, está en la lotería, está en la familia, está en la salud, está en todo menos en Dios, entonces estamos viviendo un estrés constante que es un exceso de presente. Y cuando nuestra confianza y nuestra entendimiento no está en la segunda venida de Cristo, que un día nos va a liberar de todo esto, y estamos pensando en las noticias, y qué va a pasar mañana, y qué va a pasar pasado mañana, y qué va a pasar con las tasas de interés, y qué va a pasar con las propiedades, y qué va a pasar con el dinero, y qué va a pasar con esto, y qué va a pasar con el otro. Hermano, usted y yo estamos viviendo en ansiedad. Le voy a decir una cosa. Quítese a la depresión, quítese al estrés, quítese a la ansiedad de enfrente y ponga sus ojos en una sola cosa, que es en la cruz del Calvario, que nos quita todo esto de encima para ponernos solamente en el camino de justicia, de paz, de gozo y de esperanza. Es a través de la cruz del Calvario, hermano, que Jesús venció a todo lo demás y nos abrió la puerta para que usted y yo pudiéramos entrar hasta ese lugar santísimo que es el trono de la gracia y para que usted y yo podamos vivir en perfecta armonía con Dios.
Hermano, no necesitamos preocuparnos por lo que pasó ayer. No necesitamos preocuparnos por lo que está sobre la mesa o no está sobre la mesa hoy. Y no tenemos que preocuparnos por lo que vendrá mañana, porque aun si mañana Jesús viene por nosotros, nos lleva a un lugar muchísimo mejor que el que estamos viviendo hoy. El enemigo quiere robarte el gozo del Señor, pero Jesús te da gozo continua y abundantemente. Hermano, elija el gozo todos los días. Elija la alegría todos los días. Mire, le decía hace unos minutos, Filipenses es la carta conocida como la carta del gozo. El apóstol Pablo estaba encadenado en una prisión romana. Las prisiones romanas no eran una prisión como las de ahora, que tienen camas y tienen comida calientita todos los días. Las prisiones romanas eran las coladeras, eran las cloacas de las ciudades romanas por donde pasaban las aguas negras. Y muchas veces cuando Pablo estaba escribiendo o dictando estas cartas para que alguien más las escribía, porque él tuvo sus secretarios, él tenía las aguas negras hasta la cintura o más arriba. Y aún así escribió una carta llena de gozo. ¿Por qué? Porque la mirada de Pablo no está en las cosas terrenales. La mirada de Pablo no está en las circunstancias temporales. La mirada de Pablo está en la alegría y el gozo permanente que es la segunda venida de Cristo por todos sus redimidos y por todos sus amados. Hermano, no importa cuál es la situación que usted está pasando, usted no necesita preocuparse por lo que está pasando hoy o lo que va a pasar mañana o lo que pasó ayer. Usted tiene que centrar su mirada en el gozo perfecto, en la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y le voy a decir una cosa, cuando usted centre su mirada en la cruz de Cristo, no va a haber nada más que le pueda causar ni siquiera tantita preocupación, porque usted va a saber que Jesús ya se cargó todo lo demás en la cruz. De hecho, Jesús mismo lo dijo: pon tus cargas sobre mis hombros. Déjame llevar tus cargas. Lo único que te pido es que tú lleves mi yugo, el cual es ligero y fácil de llevar. Le voy a leer esta carta que escribió el apóstol Pedro. Usted va a tener en sus notas hasta el versículo 9 solamente, pero yo voy a extenderme hasta el versículo 12, perdón. Es primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 12. Dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y con esto se está refiriendo el apóstol Pedro justamente a esa salvación final, que es la liberación total y completa de la presencia del pecado en nuestras vidas. Vamos a llegar a ser completamente liberados de esa parte. Dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar que nunca lo han visto. Ahora que no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes, y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Hermano,
Lo único que le puedo decir es que en esta temporada de Navidad, en esta temporada en que recordamos ese Salvador que nació como un bebé indefenso, ese Salvador que vino a este mundo para traernos la paz, el gozo, la esperanza. Recuerda, hermano, que no importa cuáles son las situaciones externas, no importa qué es lo que el enemigo está tratando de tirarle encima, no importa qué tan difícil se vean las circunstancias, no importa qué es lo que dice el mundo, no importa qué es lo que dicen los noticieros, no importa qué es lo que dice nadie allá afuera, lo único que importa es lo que dice Dios acerca de usted. Y le voy a decir una cosa, Dios tiene el control, y Dios tiene el control y lo tiene tan fuertemente en sus manos que no se mueve ni siquiera una hoja de los árboles si no es por la voluntad de Dios. Usted tiene una gran expectativa y esa expectativa es que cuando Cristo vuelva, usted pueda ir con Él. Y esa expectativa y esa esperanza de saber que un día que Cristo vuelva, usted se va con Él para siempre, a una eternidad en el cielo donde la presencia del pecado no va a estar más, donde no va a haber dolor ni llanto, no va a haber frío ni calor, no va a haber problemas con nada. Hermano, nada más con tener esa esperanza, su gozo debería ser completo siempre, sabiendo que no tiene que hacer nada más que creer, confiar y dejar su vida en las manos de Cristo. Esta mañana yo le invito a que se ponga de pie conmigo por unos minutos. Si usted está en este auditorio y usted jamás ha recibido a Cristo en su corazón, o si usted nos está viendo del otro lado de la cámara, nos está escuchando en podcast hoy, y usted dice, pastor, yo jamás había escuchado sobre este mensaje del gozo de Dios, y hoy quiero que ese gozo entre en mi vida. Le tengo noticias, usted está en el lugar perfecto, porque el día de hoy Jesús quiere entrar a su corazón, quiere hacer su habitación en su corazón, y quiere estar para siempre con usted y ayudarlo a nacer de nuevo. Si usted está listo para hacer esta oración, es una oración sencilla, nos va a tomar 1 minuto, tal vez 2, pero una vez que usted haga esta oración, Jesús va a venir en su corazón y usted va a ser renovado y transformado, va a ser santificado de inmediato y va a entrar en un proceso de santificación continuo hasta que Cristo vuelva por usted. Como lo decía la semana pasada, si alguien me pregunta el día de hoy, pastor, ¿cuándo es que va a regresar Cristo? Mi respuesta es bien simple. Nadie conoce la fecha en que va a bajar entre las nubes, como lo dijo aquel ángel que habló con los discípulos en el libro de Hechos, que les dijo, así como lo vieron irse, así va a regresar el Hijo del Hombre. Ese día no lo sabemos, pero le voy a decir una cosa, el día que la vida de usted termine, ese es el día en que usted tiene un encuentro con Él. Y usted tiene que rendir cuentas. Si usted está listo para hacer esta oración y entregar su vida a Cristo y experimentar el gozo de Dios en su vida, vamos a hacer esta oración juntos. Acompáñenme, por favor, y en la iglesia les voy a pedir que todos ustedes me acompañen también. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Esta mañana te pido perdón por mis pecados, porque yo sé que te he fallado. Te pido que entres en mi corazón. Yo reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder. Y esta mañana te confieso como mi único Señor y Salvador y te pido que me hagas una nueva creación. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le pido que me contacte a fmonroy@owasofirst.com o que me contacte a través de Instagram, a través de YouTube, de Facebook, de Twitter o X, o a través de LinkedIn. Usted escoja la plataforma que quiera y contácteme. Hay también un botón de WhatsApp ahí en la página de Facebook. Quiero escuchar su historia, pero también dice el cielo que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y yo quiero hacer fiesta junto con usted. Así que le voy a pedir que por favor me contacte para poderle decir cuáles son los siguientes pasos y para poder festejar con usted. Si usted está hoy aquí y dice, pastor, yo necesito experimentar el gozo de Dios, toda esta cuestión de la depresión y la ansiedad y el estrés y la confusión y la tristeza me han invadido, le voy a decir, hermano, hoy es el momento justo para que usted y yo entremos a la presencia de Dios y tomemos el gozo que necesitamos recibir. Cierre conmigo sus ojos por unos minutos y le voy a pedir que oremos todos juntos. Esta oración es para todos, no es para un grupo en particular. Todos necesitamos más del gozo de Dios en nuestras vidas. Así que cierre sus ojos conmigo, vamos a orar. Señor Jesús, esta mañana te damos tantas gracias porque tú, Señor, te entregaste a ti mismo viniendo como un pequeño bebé que nació en un pesebre
en una ciudad tan pequeña como Belén, que todo el mundo la veía como una de las más insignificantes de todas. Creciste y dentro de tu ministerio tú te diste por nosotros. Gracias, Jesús, porque tú fuiste a morir a la cruz por nosotros, y ese sacrificio de la cruz fue para liberarnos del poder del pecado, y el día de hoy podemos gozar de tu presencia. Te damos gracias porque a través de ese sacrificio, Jesús, es que nosotros hoy podemos experimentar la paz y el gozo de nuestras vidas, el gozo de Dios en nuestras vidas. Te pido en esta mañana, Jesús, que tú nos ayudes a poner nuestros ojos en ti, que nos ayudes a poner nuestros ojos en el sacrificio de la cruz, que nos ayudes a poner nuestros ojos en esa esperanza bienaventurada que está por venir. Y te pido, Jesús, que nos ayudes a dejar atrás todas las situaciones que nos están atormentando. Ayúdanos a poner atrás todo lo que el mundo dice, esas malas noticias, esos diagnósticos médicos, esos problemas de salud, esos problemas financieros, esos problemas laborales. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a ponerlos en tus hombros y en tomar tu yugo, Jesús, que es simplemente creer y confiar en ti. Ayúdanos a creer más en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Aumenta nuestra fe. Y te pido en el nombre de Cristo, Señor, que a partir de este momento, cada persona que está aquí presente en el auditorio, cada persona, Señor, que nos está viendo a través de redes sociales, sea contagiada con el gozo de tu Espíritu Santo, y que sean sus corazones llenos a rebosar de gozo, al punto, Señor, que cuando otras personas los vean, que no entiendan de dónde salió tanta alegría y tanto gozo y tanta felicidad, pero que ellos quieran experimentar ese gozo, Señor, que les sature sus almas y sus mentes y sus corazones, y que ellos puedan ser transformados a través del gozo que vean en cada uno de estos tus hijos. Señor, ayúdanos a no poner nuestra vista en las cuestiones temporales. Ayúdanos a poner nuestra vista en la realidad permanente y eterna, que es que nosotros formamos ahora parte de tu familia, y gracias a eso nosotros hoy tenemos vida eterna. Te damos tantas gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, a los que nos escuchan en línea o nos ven en línea. Te pido que bendigas también a los que están de viaje o en camino a algún lugar. Te pido, Señor, que tu gozo, que tu paz esté con ellos en cada momento. Y te pido que bendigas a mis hermanos, que los llenes de ti, Señor, que suplas para cada necesidad, y que durante esta temporada, Señor, que festejamos el nacimiento de Cristo, ellos puedan encontrar su gozo y su esperanza, Señor, plantados y cimentados en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendíceles a ellos, a sus familias, sus trabajos, sus hogares. Señor, bendice sus finanzas y su salud. Gracias, los pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les sature y les llene de paz hoy, mañana y por siempre.